Bien. Bueno, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. La causa número 1 de ingreso de estos pacientes de enfermedades neuromusculares es, desde luego, la falla respiratoria. A ver, empezamos al revés. Creo que me pusieron la última. Disculpe, puse las diapositivas que le di inicialmente. ¿Sí? ¿Las cambió? Sí, pero es que las había cambiado. ¿Continúa? No, continúa así. Bien, decíamos, es que está al revés, pero bueno. La última es la primera. Ajá. Bien, vamos a tener que este tipo de pacientes con debilidad o falla respiratoria, va a haber dos causas predominantes por las cuales van a llegar a la insuficiencia respiratoria. En primer lugar es por debilidad vulvar, es decir, una lesiones, todas las que ya se mencionaron, que lesionan el bulbo, o sea, lesiones a nivel central, y entonces tendremos datos clínicos antes de que se presente la insuficiencia respiratoria y pidan la ventilación mecánica. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, en primer lugar, el paciente tiene una tos débil, no hay elevación del paladar, no maneja las secreciones, tiene disartria, disfagia, la masticación es débil, hay debilidad de la lengua, hay estridor, o bien directamente lesiones en los músculos, debilidad de los músculos respiratorios, como es una pobre elevación de la cintura escapular y de la cabeza. Tienen ansiedad, taquicardia, diaforesis. Esta no es. Me pusieron las anteriores, ni modo. Y entre una respiración y otra, vemos que el paciente es incapaz de contar del 1 al 20. ¿Por qué? Porque le da disnea, entonces tiene una respiración rápida entrecortada y tiene uso de los músculos accesorios. La saturación de oxígeno y la retención de CO2, obviamente que están en su máximo apogeo. Oigan, no me pudieran cambiar las diapositivas, se las entregué. ¿Quién fue el que se las di? Les di un USB, ¿no las cambiaron? A ver si la puedes cambiar, por favor. No, déjame terminar. No, nomás que la ponga el USB ya. No, pero no. Es que les di el USB baboso. Bueno, mientras me ponen las diapositivas, vamos a continuar. Decíamos, hay una serie de datos, como ya mencionábamos, datos de lesión vulvar, parálisis de los músculos respiratorios, y nos dan datos clínicos que orientan que ese paciente va a desarrollar insuficiencia respiratoria. Obviamente, uno de los problemas que tenemos en el hospital con los clientes con miastenia, que son los que frecuentemente nos visitan, generalmente mujeres, es que llegan a urgencias por una pequeña tos y baja neurología, y en lo que decimos aguas, ya están intubados. Los mismos pacientes dicen, no, tuvo no, pero ya están intubados. En el 20 de noviembre nos está pasando esto. O sea, a la menor dato de dificultad respiratoria, ni siquiera esperan una valoración y son pacientes que son sometidos al tubo, ¿sí? Obviamente, pues ya suben a terapia, sedaditos, relajaditos, pues al día siguiente, ahí está ya, al día siguiente nos damos cuenta que se les pasó la mano, no requerían estos pacientes intubación. Entonces estamos con datos de falla vulvar y datos de falla de los músculos respiratorios. que tenemos que hacer? Instituir terapia pulmonar agresiva, ¿para qué? Para tratar de evitar la intubación y la ventilación mecánica, porque luego el retiro es lo más difícil. ¿Por qué? Porque vendrán las infecciones y vendrán toda una serie de eventos
que se complican en la UCI. Entonces, de lo primero que hay que hacer es, en primer lugar, mantener sentado al paciente o en la posición más elevada posible, hacerle espirometrías frecuentes para ver qué tanto deterioro lleva, aspirar en la vía aérea, utilizar hasta un collarín blando para mantener el cuello erguido, o bien, si está acostado, mantener una almohada en el occipucio, el uso de mucolíticos, prevenir el reflujo gastroesofágico. Si a pesar de estas medidas no vemos mejoría con estas ayudas que le estamos dando, bueno, entonces hoy en día, en el 20 de noviembre, estamos utilizando la ventilación mecánica no invasiva. Afortunadamente nuestros ventiladores pues ya la dan y la utilizamos y la verdad hemos logrado evitar en muchos pacientes la intubación. Entonces, obviamente que un paciente con ventilación mecánica no invasiva, pues ¿qué le vigilamos? Igual que todos, la saturación, hacemos mediciones de presión negativa, de capacidad vital y tenemos mucho cuidado en primer lugar que la mascarilla sea la adecuada al paciente, porque generalmente o tenemos una mascarilla nasal, lo cual da una ventilación bastante tormentosa para el paciente, o bien mascarillas muy grandes que queda la cara, no le quedan fuera de la cara y hay mucha fuga de aire. Entonces el tamaño de la mascarilla ideal es uno de los principales problemas. Son baratas, cuestan 800 pesos, son desechables, pero luego no hay dinero para comprarlas. Entonces, mascarilla adecuada, esto nos permite desde luego disminuir una frecuencia respiratoria y ver si el paciente permanece estable. Tenemos que hacer una evaluación diaria de tos y secreciones para ver si no se ha infectado, porque si se infecta ya va a ser más difícil que el paciente salga. Si el paciente se deteriora a pesar de la ventilación mecánica, es decir, no aguantó más que 2 días, bueno, pues vendrá entonces ya definitivamente la intubación. Y la intubación deberá hacerse aquí, pues con singular cuidado, de utilizar el mínimo de relajantes neuromusculares, obviamente utilizar el modo de ventilación, tal vez el menos agresivo que requiere el paciente, destetar en cuanto empiece a mejorar el paciente, tampoco precipitar un destete o extubar a un paciente para volver a caer en la intubación repetitiva, ¿verdad? Dulia, y en el mismo día lo extubamos y lo intubamos 3 veces. Obviamente que estos pacientes, generalmente los Guillain-Barré, como ya se mencionó, pues son de estancias prolongadas en la UCI. Todos van a acabar en traqueostomía. De todos los que nos llegan a la UCI, todos van a acabar en traqueostomía. Pero, pues la norma nos dice que hay que retardarlo lo más posible de 2 a 3 semanas. Pero a veces no siempre es tan bueno. ¿Por qué? Porque la sobrepoblación de pacientes en la UCI y la aspiración adecuada lo hace difícil, o sea, entonces a veces sí adelantamos nosotros contra la norma, la traqueotomía para el mejor cuidado de la vía respiratoria. La estadística nos marca que tienen, generalmente de iniciado el Guillain-Barré, al 8º día van a dar a la UCI, porque generalmente su debut es insuficiencia respiratoria. De todos los pacientes con Guillain-Barré, casi el 30% van a requerir ventilación. El requerimiento de la ventilación tiene un promedio de 12 semanas, pero ya vimos los extremos que nosotros hemos tenido. Casi el 50% obviamente se van a infectar y un 75% tendrán recuperación completa. Cuando el paciente, la política en la terapia del 20 de noviembre ha sido no egresar un paciente de la UCI hasta que es autosuficiente para aspirarse las secreciones. Antes no lo egresamos porque sabemos que ese paciente lo egresamos, va a ser un paciente que se va a perder en piso. ¿Por qué? Pues por un moco asesino o por un residente descuidado o la falta de una enfermera o una enfermera dormida o todos dormidos. Y entonces son pacientes que se pueden perder fácilmente cuando son pacientes que se van a reintegrar. Entonces la política del hospital, si 6 meses se avientan, 6 meses se van a estar en nuestra terapia. Porque sabemos, la experiencia nos los ha dicho, los mandamos al piso, al que sea, al de neuro, el de medicina interna, se van a morir, y se van a morir por un maldito moco, a pesar de la traqueostomía. Bien, en este estudio que tenemos aquí vemos que a pesar de los manejos que se han dado con inmunoglobulina, con plasmaféresis y demás, todos van a requerir, los porcentajes ya mencionados, la ventilación mecánica. O sea que la ventilación mecánica, pacientes con Guillain-Barré, pocos se van a salvar.
5% van a tener recaídas y la mortalidad va alrededor también del 5%. La causa de la mortalidad pues va a ser la sepsis de origen pulmonar, aunado a esto a una desnutrición. Tenemos aquí unos criterios, ¿sí?, que son predictores de la necesidad de ventilación mecánica, como por ejemplo, con menos de 7 días de evolución el ingreso, tos débil, ¿sí? Tenemos aquí la razón de nomios y el intervalo de confianza, entonces vemos como la debilidad para toser es muy alta, casi un 90% predice que este paciente va a necesitar ventilación mecánica. Entonces, generalmente llegan, pasan al piso de neurología, les dan la bienvenida, les elaboran la historia clínica y por la noche ya están haciendo su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bien, vamos ahora a hablar un poco de miastenia gravis. También, obviamente, ¿por qué ingresan? Ingresan por problemas respiratorios, generalmente por lo que se conoce como crisis miasténica. Es decir, es un estado refractario a los anticolinestéricos o bien una tolerancia disminuida a los mismos. Y consiste en un empeoramiento de los síntomas miasténicos que evoluciona rápidamente a la insuficiencia respiratoria, requiriendo intubación y, desde luego, ventilación mecánica. Aquí recuerdo el caso típico, es el que ahorita está de moda, porque año con año se pone una paciente de moda. Generalmente nos llega cada mes el caso de Yolanda, que va por catarro y ya queda intubada, ¿no? Bien, Leventhal sacó estos criterios, donde dice que en miastenia, ¿sí?, arriba de 10 puntos, sumando estos 4 criterios, el paciente va a requerir ventilación mecánica. Lo máximo son 34, como es duración de la miastenia gravis más de 6 años, nos da 12 puntos, es una historia crónica de enfermedades de vías aéreas, un 10%, 10 puntos, el uso de periodostimina a dosis de 750 miligramos ya es una dosis muy elevadita, nos da 8 puntos, o bien una capacidad vital forzada menor de 2.9 litros, 4 puntos, lo que nos da un total de 34 puntos, pero con 10 puntos es suficiente para decir este paciente va a requerir ventilación mecánica y obviamente que tenemos que estarlo observando y no esperar, como sucede en nuestro hospital, y creo que pues es un hospital, como ya se mencionó, de concentración nacional y prototipo de todos los hospitales institucionales, hasta que cayó en paro respiratorio, o se puso morada, o paro cardíaco, pues nos dimos cuenta que el paciente requería ventilación mecánica. Entonces, la crisis miasténica tiene una incidencia entre un 15 y 20%, precipitada por infección respiratoria en un 30%, cirugía y embarazo un 10% la precipitan, la timetomía un 17%, pacientes mal medicados o que no se toman el medicamento un 5%, y generalmente la primera crisis miasténica en un paciente con miastenia se va a presentar en los primeros 2 o 3 años de evolución de la enfermedad. Y lo malo es que se le presente la primera porque ya con el menor catarro vendrán las siguientes. Criterios de intubación, decíamos una capacidad vital abajo de 15 mililitros kilograma o una fuerza inspiratoria negativa menor de 20. Aquí en los miasténicos, al igual que los Guillain-Barré, la ventilación mecánica prolongada de más de 2 semanas, ¿sí?, va a triplicar la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Por lo que acompaña a toda ventilación que es llevada a cabo mediante intubación. Obviamente, la infección de las vías respiratorias. Entonces ya no solo es la miastenia, es la neumonía asociada al ventilador, es la sepsis secundaria, etcétera, etcétera, y las cosas se complican cada vez más. De ahí la importancia, pues, insistimos en que cuando el paciente empieza a tener datos de fatiga respiratoria, utilizar las medidas que recomendamos, el uso de la ventilación no invasiva para evitar el tubo. Y desde luego, pues, buscar el foco desencadenante, ¿no? Sabemos que hay una serie de medicamentos que están contraindicados. ¿Por qué? Porque pues van a hacer más grave aún la enfermedad. Y vendría enseguida la crisis colinérgica. La crisis colinérgica también tiene insuficiencia respiratoria, pero ¿cómo la distinguimos? La distinguimos de la crisis miasténica. ¿Por qué? Porque pues el paciente tiene una cantidad exagerada de secreciones, es decir, broncorrea, hiperhidrosis, calambres, diarrea. Las secreciones, como ya le dijimos, pulmonares son muy abundantes, y la prueba con tensilón
obviamente empeora la debilidad. Entonces, de antemano sabemos un paciente miasténico medicado que llega con exceso de secreciones, pues va a estar en una crisis colinérgica. El tratamiento, además de darle apoyo ventilatorio o lo que requiera, o alguna de las disautonomías que presente, pues obviamente va a ser retirar el medicamento por unos cuantos días hasta que se desintoxique y empezarlo a utilizar una vez que este empieza a pasar. La clasificación de Osserman nos dice pues la gravedad de la enfermedad, y obviamente a partir del 2B, pues generalmente el paciente va a requerir un manejo ventilatorio. Lo ideal es quedarnos con la ventilación mecánica no invasiva, que logremos controlar eso y evitar la intubación. Pero pues como ya se mencionó, generalmente nos llegan ya muy mal o muy tarde o muy mal. Los medicamentos, las dosis recomendadas, el uso de esteroides, de ciclosporina y bueno, de el micofenolato, y vemos cómo estos pues, tardan un tiempo en hacer la acción. La tinectomía es un tratamiento en todos los pacientes, una mejoría de un 85%. Generalmente en el postoperatorio algunos pacientes van a tener dificultad de extubación. En todo paciente debemos de tener medidas de soporte, saber cuándo intubar y cuándo extubar, ¿sí? Y considerar la necesidad de traqueostomía. A veces podemos precipitarnos y recordemos que van a ser pacientes para toda la vida, entonces hicimos una traqueostomía anticipada y ya le amolamos para cuando de veras la fuera a necesitar. Tenemos enfermedades pulmonares asociadas con miastenia gravis, como es la enfermedad pulmonar intersticial, el espasmo bronquial y el atroven, pues resulta que es efectivo. Bien, en todas estas enfermedades neuromusculares es importante, ya para terminar, considerar la rehabilitación. Todo el trabajo que hacemos en la UCI, si no va acompañado de esto, de rehabilitación, no va a servir para nada. Entre ellos es tener al familiar más cercano, llámese esposo, esposa, mamá, o lo que sea, ahí al lado del paciente y decirle a la señorita enfermera, por favor, aprenda a aspirarlo. ¿Sí? Es que me da miedo, es que lo voy a matar. Eso es algo todos los días. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer, que aprendan a aspirarlo, porque esto nos permitiría, pues, mejor manejo en su casa. Entonces, la rehabilitación es un trabajo también de enfermería, de terapeutas motores, respiratorios, de psicólogos, de trabajadoras sociales, de nutriólogos, porque resulta ser que ya tenemos el problemita en la terapia, que es la paciente, pero luego tenemos 5 o 6 problemas más, dependiendo del número de familiares. ¿Sí? Como son pacientes que no van a estar por una semana, sino el último caso, Ralda, que mencionaba Alberto de la Vega, 180 y tantos días, pues supimos hasta de qué signo era la cuñada, el esposo, los hijos, etcétera. Entonces son unos verdaderos conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya vi que la enfermera no le lavó de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la labor de los psicólogos, de las trabajadoras sociales es muy importante porque son pacientes que van para largo en la UCI, ¿sí? Van para largo en la UCI y la verdad, la relación médico-paciente se pierde. Uno se desquicia al igual que ellos. O sea, todos los días repetirles, pues hemos avanzado 5 puntos, vamos para atrás 3 puntos, y ahora por qué prendió el foco rojo, y ahora por qué prendió el foco verde, y ahora por qué no estaba la enfermera, y ahora por qué tenía más secreciones, y ahora por qué tiene fiebre. En fin, son pacientes crónicos que requieren cuidado y sobre todo muy demandantes en la cuestión de la esfera familiar. Y bueno, la verdad que en el hospital nos ha ido bien, tenemos una mortalidad muy baja, pero lo que no hemos podido superar son los conflictos con el entorno familiar. Bueno, pues con esto termino, muchas gracias y